principio creo que China no se va a meter en esta guerra. Básicamente, creo que hay dos planos en la guerra con respecto a China y Rusia. En un plano más cercano, les debe estar preocupando si las medidas económico-financieras van a tener una repercusión en el tema de intercambio de bienes y servicios en el mundo, que eso es una cuestión discutible, y ese es el primer plano. En el segundo plano, que creo que es el de más largo plazo, hay gente, me parece a mí, que en la ciudad prohibida deben estar festejando porque esto va a reforzar la posibilidad de que Rusia se pegue a China en los años por venir. Y eso no es bueno para Occidente, porque si Occidente pretende darle un límite a la expansión y a las capacidades de China en el mundo y a su mirada sobre las libertades individuales, se necesita de Rusia, cosa que hoy pareciera imposible de concebir, pero es la mirada a largo plazo. Dicho esto, no creo que los chinos abiertamente se coloquen en una posición de apoyo a Rusia, aunque tengo para mí que los deben estar apoyando en distintas formas. Vos tenés que tener en cuenta que, por ejemplo, hay periodistas de la televisión china, en vez de ser colocados en diferentes unidades militares rusas que los acompañan y transmiten reportes de allá. Y por reportes que me han llegado, la televisión y los medios chinos en general dan una imagen muy dura sobre Ucrania y la posición de Occidente en respecto a Rusia. Eso por un lado. Respecto a la instalación que está en la provincia del Neuquén, son más las incógnitas y las dudas que genera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a diferencia de la instalación que está en Mendoza, creo que en la zona de Malargüe, ¿no? De la Agencia Espacial Europea, la misma es una organización de tipo civil. En China, todo el manejo espacial es dirigido por lo que ellos denominan el Ejército Popular de Liberación. Cuando te dicen el Ejército Popular de Liberación, te están hablando de las Fuerzas Armadas de China. Las Fuerzas Armadas de China, su nombre es Ejército Popular de Liberación, y en ellos está la Armada, el Ejército propiamente dicho, las Fuerzas Estratégicas, la Fuerza Aérea, pero son las Fuerzas Armadas de China las que manejan el programa espacial, todo el programa espacial. Es decir, que no hay una NASA allá, sino es algo que está dentro del sistema militar. Al ser algo que está dentro del sistema militar, hay todas las razones para tener dudas sobre el empleo del sistema, porque por más que te dicen que está solamente destinado a traquear satélites y ese tipo de cosas, vos te podés preguntar, y recalco esto, no soy un especialista en el tema, pero sí soy un analista en geopolítica, ¿no es cierto? Entonces, si está diseñado para traquear satélites, es decir, para seguirlos y ver cómo funcionan, los satélites no son todos para ver cómo va el clima en el mundo, no son solamente para ver cómo va la producción agrícola o cómo está la capa de ozono. Muchos satélites son de empleo directamente de uso militar, ¿me comprendés? Y son para cuestiones que tienen que ver con detectar imágenes de distintos, obtener inteligencia de esa forma, y también sirven para guiar armas de carácter estratégico, misiles, por ejemplo, u otros sistemas de armas que utilizan los satélites para posicionarse, para llegar hacia un blanco. Desde esa perspectiva, y teniendo en cuenta que esa instalación está en un territorio que la Argentina le ha cedido a China y que tienen soberanía, creo que por 50 años, ¿no? Yo no lo voy a ver, vos lo vas a ver, yo no, pero por 50 años van a tener soberanía sobre ese sector, y donde se dice que solamente un 5% de las actividades son compartidas con la Argentina. La pregunta que uno se hace es qué es el 95% que no te comparten, y entonces la duda es válida si esa instalación puede ser el día de mañana en una crisis que no es esta que está dada por la guerra entre Rusia y Ucrania, pero una crisis que pueda saltar el día de mañana en un futuro X, por Taiwán o por lo que fuese, si eso no puede ser un blanco. Esa
duda es absolutamente válida. Yo sé que esto que te estoy diciendo no es compartido por la política en general en la Argentina, que tiende a minimizar estas cosas, porque he conocido, por ejemplo, y gente a la que respeto y valoro mucho, que ha estado en China tratando con los chinos sobre este tema, y que los chinos le dijeron que colocaron una cláusula en la cual dicen que estas instalaciones no son utilizadas para ningún fin militar. Soy demasiado realista para creer que solamente las cosas que están escritas son las que se cumplen cuando estamos hablando de temas, de ciertos temas delicados. Entonces, Claro. me parece que hay razones para tener dudas, pero esas dudas también pueden aplicar a que no, estás equivocado y esto no va a pasar nunca absolutamente nada, y es así, ¿me comprendés? Ujú. Entonces, en este escenario que vos estás planteando, ¿podría ser que más allá de que, como vos decís, China no se Ujú, expondría a unirse a la guerra con Rusia, pero lo hace de alguna manera desde por atrás, ¿no? ¿Podría ujú. hacerlo con la base espacial? No, no lo sé, no lo sé, eso no te podría decirlo, no estoy en condiciones técnicas de afirmarlo ni de negarlo, no lo sé. Ujú. No lo sé, no creo que, tendería a pensar que no a través de esto, ¿estamos? Pero, y te explico por qué no. Ujú. Porque Rusia tiene el suficiente desarrollo tecnológico en el espacio para adquirir información, producir inteligencia de todo lo que necesite para la campaña militar que está llevando adelante, tanto en Ucrania como para saber qué está haciendo la OTAN fuera de Ucrania para apoyarlos a los ucranianos y en cualquier lugar del mundo. O sea que ese tipo de información que tenga que ver con información espacial, Rusia no necesita de China. Rusia puede estar necesitando de China, si me apurás demasiado, puede estar algún tipo de respaldo en el tema financiero, alguna cuestión para la salida de determinados productos, pero militarmente Ujú. tengo dudas muy fuertes de que esté necesitando algo, y mucho menos Bien. algo que tenga que ver con lo espacial. Bien, bien, perfecto, Guillermo. Por último, te hago una consulta. ¿Cómo crees, bastante abierta, pero cómo crees que va a tener este desenlace la guerra? ¿Cómo crees que va a terminar? Mira, ¿O crees que a va a mí, terminar? sí, la guerra va a terminar. No te voy a decir cuándo porque no lo sé. Ujú. Tiendo a creer que esto va a durar mucho más. Si vos has visto mi canal de YouTube o has visto mis posteos en YouTube, tiendo a ser muy escéptico con y quiero aclararte esto, soy un hombre de las ideas de la libertad. Yo creo en las libertades individuales y económicas, no creo nada de los sistemas cerrados, absolutistas, ni los sistemas nacionales y populares, no creo nada de eso, absolutamente, estoy muy lejos de todo eso. Ahora, desde el punto de vista de un análisis frío y objetivo de este tema, me cuesta creer que Rusia va a aceptar, y Rusia, yo no centro esto en Putin, porque centrar esto en Putin me parece que es un error. Putin es un emergente de una mirada política que hay en Rusia desde hace muchos años, siglos, podríamos decir, con respecto a mirar a Occidente, y esto daría para otro tema. Pero me cuesta pensar que Rusia va a aceptar una humillación en Ucrania. Me cuesta pensar que Rusia va a aceptar la imagen esa que hay muchos en Occidente, y seguramente ahí en Neuquén lo has escuchado de mucha gente: vamos a ver a los rusos, perdón, retrocediendo del territorio ucraniano, abandonando todo y casi pidiendo disculpas. Me cuesta tener esa imagen en la cabeza, y tiendo a pensar que al borde de una circunstancia de esas, que creo que no va a suceder, Rusia está decidida a aplicar el uso incluso de armamento nuclear limitado sobre territorio ucraniano para imponerse. ¿Y por qué es esto? Porque para Rusia
todo este tema de Ucrania, todo este tema de una Ucrania que pueda estar aliada de la OTAN, es para ellos visto como un asunto de vital a la supervivencia del Estado ruso. Para nosotros es inconcebible, estoy de acuerdo con eso, ¿me comprendés? Pero no importa lo que nosotros pensemos, sino cómo ellos observan este tema. Entonces, en esa perspectiva, cuidado con pensar que esto está terminado, cuidado con pensar que creen que los rusos van a ceder en esto, y cuidado también con pensar que los rusos van a dejar de hacer las salvajadas que han hecho porque el mundo se ponga en contra. Esto de hacer esas salvajadas que hemos visto en Bucha, lo de ayer en la estación ferroviaria y todo eso, es la forma que ha hecho la guerra Rusia por generaciones. ¿Está? Lamento ser tan duro, ¿no? Pero es lo que pienso. Uh-huh. Quiero volver un poquitito a lo que me decías al principio sobre esta alianza entre China y Rusia en contra de Occidente. Uh-huh. ¿Esto crees que, más allá de lo que hablábamos recién, ellos están unidos y que pueden llegar a ganar en el plano Occidente-Oriente? Mira, a contrario, Sensu, de lo que muchos en Argentina piensan, que te dicen que en este siglo XXI el Atlántico Sur es el punto central, focal del cruce de intereses geopolíticos en el mundo, yo eso no lo veo así. El punto focal de los asuntos de intereses geopolíticos en el mundo en el siglo XXI es el Asia-Pacífico. Está toda la zona del Mar de la China, toda la zona del Pacífico y la cuenca del Índico, como vaso de comunicación entre una cosa y otra. En ese mundo, el que tiene, digamos, la palanca principal en ese mundo y el que está pujando es China, está pujando por su propio desarrollo, por su propio impulso y por su propia mirada también ancestral de China de verse el centro del mundo, porque es así, fue durante muchos siglos, antes de su decadencia, entre mitad del siglo XIX, digamos, y primera mitad del siglo XX, por ser muy, muy grosero, ¿sí? Ahora, China y Rusia han tenido a lo largo del tiempo diferencias feroces, muy fuertes. Rusia ha sido parte de los países europeos que colonizaron China, durante su momento, durante el siglo XIX. Rusia tiene un problema grave en la frontera con China por un problema demográfico. Rusia es el país más grande del mundo, el más extenso del mundo, y tiene una población de 150 más o menos millones de habitantes, frente a una China que tiene 1.200, 1.300, ponele por ahí. En su frontera con China, Rusia tiene escasísima población, y tiene una presión demográfica de parte de China infernal, y además ingresan chinos al territorio ruso para labrar la tierra, para hacer producción. Entonces, ese tema es complicado. Y te recuerdo que en el año 69 del siglo pasado, China y Rusia fueron a la guerra en esa frontera, porque por más que los dos pertenecían al bando comunista, digamos, no se podían ver, tenían diferencias políticas muy grandes. Ahora, una Rusia que hoy, si vos seguís todos los discursos de Occidente, es ya un paria político para Occidente, necesariamente va a recostarse en China, quizás tratará de evitar no recostarse demasiado para no quedar tan pegada y perder peso específico, ¿no es cierto? Pero necesariamente va a tener que recostarse en eso. Y eso, vuelvo a lo que te decía al principio, le conviene a China porque sabe China que Rusia es vital para Occidente para contenerla a China el día de mañana. Acá hay dos países que son vitales para Occidente para contener a China. Uno es Rusia y otro que ni miramos acá en Argentina, que es India. Rusia, Ucrania es algo vital para Occidente y básicamente para Estados Unidos. Lo que pueda pasar en Ucrania no es vital a su supervivencia como Estado. No estoy de acuerdo en eso. Lo que sí creo es que hay una sobreactuación de parte del gobierno de Biden, en el sentido de que todos lo habrás escuchado, de que se autopercibe, y es cierto, como muy débil tras la salida de Afganistán. Cuidado, la salida de Afganistán ya estaba cantada con Trump. Trump había acordado con los talibanes en Doha. Eso, el tema con Trump,
con Biden en la salida de Afganistán no es de un problema de que salió, el problema fueron los modos. Fue todo tan grosero que mostró al mundo una imagen de debilidad. Entonces me parece a mí que Estados Unidos está sobreactuando todo esto con Rusia y habla, el discurso que viene prácticamente de Washington, es un discurso que te dice, vamos a derrotarlo a Rusia, vamos, fíjate que hace unos días atrás, un par de semanas, dijo que tenía que haber un cambio de régimen en Moscú, y salió el secretario Blinken de Estados Unidos, el secretario de Estado, a decir, no, bueno, no es así, no pretendemos eso. Es decir, hay una sobreactuación que me parece que es peligrosa, porque inclusive, no solamente a corto plazo por todo el tema de lo que se representa la guerra, sino por lo que estuvimos hablando recién, de una mirada de más largo plazo, de necesidad de Rusia para evitar el ascenso de China. Pero bueno, no lo perciben, y esto se va a pagar en Occidente, desgraciada